en nuestro estudio esta serie de Paracletos. ¿Quién es el Espíritu Santo? Paracletos es el nombre que usó Jesús cuando dijo vendrá el Consolador. Literalmente es el que está llamado a estar junto. Entonces es traducido consejero, consolador, ayudador. Y Jesús dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, enviaré el Paracletos, el Consolador, el Espíritu Santo. Entonces es Dios, pero como hemos venido viendo, estudiando, Él es quien testifica a nosotros que somos hijos de Dios. Él es el que nos redarguye, nos convence de pecado, de juicio, de justicia. Es el que convence también al mundo, es el que consuela, es el que toma lo de Cristo y nos lo hace saber. Entonces, Él también en lo que Él está haciendo es esto que vamos a leer aquí en 1 Pedro, y vamos a leer desde el versículo 6. El grano, lo más importante de esto, está en versículo 8, pero para ubicarnos un poco, versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Entonces, en lo cual, el lo ahí es refiriendo al versículo 5, que es el tiempo postrero. Y el tiempo postrero no viene a partir de que tú y yo nos enteramos de que hay un calendario maya y que 2012 y todo eso. El tiempo postrero comenzó cuando Jesús ascendió a los cielos. Realmente a partir de entonces el tiempo postrero, el fin de los tiempos y el fin de la historia humana es algo a un futuro. Pero de hecho, a partir de eso, en la época en que la iglesia es el medio por el que Dios se da a conocer al mundo, son los postreros tiempos. Entonces, por eso dice, en lo cual ellos ya estaban en el año 60 después de Cristo, ellos ya estaban viviendo en el tiempo postrero. Y las indicaciones en el Nuevo Testamento para gente que está viviendo eso, como iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo, el templo del Espíritu Santo siendo nuestro cuerpo. Entonces, las indicaciones para esa gente, parte de eso están aquí. Entonces dice, en lo cual, en ese tiempo, vosotros os alegráis. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Vamos a hablar de qué pruebas pueden ser, rapidito, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada nuestra fe en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto. Eso es el grano aquí, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces, en esto de versículo 8, tenemos que ubicarnos en la historia, que es a quién está escribiendo Pedro. Él está escribiendo durante el reinado de Nerón, que él amarraba cristianos a postes y les echaba asfalto y aceite y los prendía. Que él era un loco, demoníaco realmente en lo que se hacía con cristianos. En esa época dio pie a que ya estuvieran echando los cristianos para entretenimiento de las masas, echando los cristianos a los leones y demás en los estadios. Era un circo ir a ver a un cristiano dar testimonio de Jesús ante multitudes. ¿Has querido alguna vez predicar a Jesús delante de mucha gente? Esa era tu oportunidad. Entonces, cuando está diciendo, aunque ahora por un poco de tiempo, ellos no veían fin. Nerón iba a ser emperador y ser cada vez más loco. Y era rey absoluto. Iba a ser rey hasta morir. Y estaba bien sano. Entonces ellos no veían fin a ese poco de tiempo. Dice, ahora tengáis que ser, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pero les quitaban sus casas, les corrían de la comunidad donde vivían. Sus propios familiares a veces eran los que les hacían todo eso. Les torturaban,
les humillaban, separaban y dispersaban familias. Hay lugares en el mundo el día de hoy que eso todavía sucede. Vienen y empiezan a quemar todo el pueblo y la gente se huye. Y algunos no ven meses o años o nunca sus familiares otra vez. Y no saben qué les habrá sucedido, no saben qué razón hay de ellos. Y quisiera ser un cristiano en esos lugares. Yo sí, porque no hay de otra. No hay, o sea, donde quiera que yo estuviera en el tiempo o el espacio, en la historia humana y la geografía, dime si hay otro refugio que no es Jesús. Dime que hay otra luz que no es de su rostro. Entonces, si eso es lo que te tocara, pues entonces a darle. Eso es ser cristiano en Pakistán. Eso es ser cristiano en Afganistán. Eso es ser cristiano en Nigeria. En tu preocupación por la seguridad pública en Morelos, ¿te has asomado a ver lo que está pasando en Siria? Y entre ellos hay cristianos. ¿Te has asomado para ver lo que está sucediendo en Irak si eres cristiano? Lo que está sucediendo en Afganistán si eres cristiano. En Nigeria, en Somalia. Entonces, esas son diversas pruebas. Entonces, llegamos muy fácilmente a nuestro estudio bíblico de navegantes, rendición de cuentas. Vamos las mujeres a nuestro estudio de agradando a Dios, vida gozosa y todo eso. Y ¿cómo van? Pues yo pido oración porque ya empieza tu prueba a decir, ¿cuál es tu prueba? Es que no soporto a mi marido. Ya estoy a punto de dejarle. ¿Qué? ¿Te golpea? No. Es que no viene a la iglesia y ya no soporto. Mira, estamos hablando de mujeres que por convertirse, sus días ya son contados, porque se convierten. Entonces, necesitamos un poco de perspectiva, ¿no? Y estás afligido porque no te alcanza tu dinero. ¿Para qué? ¿Para qué? Aquí estás, no llegaste descalzo. O sea, es perspectiva, es perspectiva. Estamos bien. ¿Estamos de acuerdo? Que realmente estamos bien al lado de unos hermanos y hermanas nuestros que no están muy bien que digamos. Entonces algunos han estado, quizás el gobierno mexicano está entre gobiernos que han condenado y protestado lo que se está haciendo, que un pastorcito en Irán, un hombre que se convirtió a cristianismo y es llamado pastor, pero no tienes que pensar que está en una carpa con un púlpito de acrílico y un micrófono aquí y todo. O sea, ni siquiera quizás con una Biblia predicando, pero es pastor. Y desde hace 2 años le condenaron a muerte porque es crimen penado de muerte convertirte a otra religión en Irán. ¿Qué te han hecho por ser cristiano? Nomás quería saber. ¿Sí te das cuenta? No, como que, ¿de qué te quejas? Y lo que pasa aquí es que no me gusta. Me trataron mal en el estacionamiento. No quieren que mis hijos suban aquí a la carpa. Mi niño no quiere ir a Club Semilla. O sea, y como que agarramos un modo de protesta, de disidente. ¿Qué estás protestando? ¿Qué? ¿Estás en la cárcel? ¿Te están quemando los pies en la lumbre? ¿Te están pegando con palos? ¿Estás orinando sangre por la paliza que te dieron y tus riñones están ya con una hemorragia? ¿Te partieron la boca? ¿Te faltan dientes por ser cristiano? Eso es la realidad para muchos en el mundo el día de hoy, solo por ser cristianos. Y nosotros ya podemos descargar una Biblia en nuestro iPhone. En la China, una iglesia clandestina se dan la tarea porque les llega un evangelio de Juan. Entonces dan la tarea, tú memorizas capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 y así. Y cada quien se pone a memorizar un capítulo. Y ya pasan no una Biblia. ¿Y cuál en su iPhone? Ellos están armando tu iPhone en la China, pero no lo usan. Lo usamos aquí nosotros. Cada que usas tu iPhone, ¿por qué no oras por los de la China? Es muy bueno ser misionero desde donde estás, cada que marcas tu teléfono. Y te pido, Señor, por la persona que
pegó la pantalla a mi teléfono, que donde esté, tú le hables. Y puede ser un misionero ya. Entonces memorizan cada quien su capítulo y nosotros podemos decir, mira, yo tengo 5 versiones, 5 traducciones diferentes en mi iPhone. ¿Cómo la ves? Y todos podemos decir, oh, así. Ellos no, memorizan un capítulo y pasan el evangelio a otro grupo clandestino. Entonces, hermanos, vamos a estudiar en el evangelio de San Juan. ¿O qué tal? Primera de Pedro. Entonces, ¿qué memorizó Primera de Pedro? Hermano, póngase de pie y recite Primera de Pedro 1. Ya cuando llegamos al versículo 8, ya lo vamos a exponer y estudiar, pero él es nuestra Biblia, de capítulo 1 de Primera de Pedro, y ella es capítulo 2, y aquel es capítulo 3. Y si lo echan en la cárcel, es como si arrancaran páginas de nuestra Biblia. ¿Te ha sucedido? No, ¿verdad? ¿Por qué quieren ser cristianos? Dice versículo 8, a quien amáis sin haberle visto. Y Pedro lo había visto. Lo vio 3-4 años. Lo vio en la cruz. Lo vio resucitado. Estuvo en el monte de Olivos cuando ascendió a los cielos. Y los ángeles dijeron, ya pónganse a trabajar. Así como fue, vendrá. Entonces Pedro sí lo había visto, pero dice, ustedes sin haberle visto, en quien creyendo. Y nosotros no le hemos visto. Y sí hemos creído en él. Entonces hasta ahí vamos bien. Gloria a Dios. Y dice, aunque ahora no lo veáis, de acuerdo, no lo veamos. ¿Sí? Aunque ahora no lo veamos, os alegráis con gozo inefable y lleno, y gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Es por ser salvos que tienen gozo inefable. Inefable es inexpresable, que simplemente no alcanzan palabras en tu léxico para decir y describir el gozo que tienes. Y lo que está pasando el día de hoy en iglesias clandestinas en la China están orando por nosotros. Porque ellos consideran que nuestra amenaza, lo que puede detenernos y desviarnos de creer y confiar en Dios, es que es muy fácil ser cristiano. Y yo estoy viendo, yo conozco historias de muchos aquí y que para ti no ha sido fácil identificarte y confiar en Jesús, identificarte como quien confía en Jesús, no te ha sido barato. Pero ellos consideran que estamos en peligro porque es muy fácil ser cristiano. Pero dice, y os alegráis con gozo inefable y glorioso. Alegrarse aquí es saltar, literalmente en griego no es nada más alegría. Como antes, ¿no? En algunas iglesias era el momento de testimonios. Entonces pasaban, leían un texto y, hermanos, yo quiero dar testimonio del Señor, como dice en su palabra esto, o cantaban un himno, pero era todo como apenado, porque era la cultura de ser como cohibido y tomar este lugar y dar un testimonio. Que me corrieron de mi trabajo, pero sé que Dios está conmigo. Esa es la realidad. Los primeros cristianos que yo conocí en México, eso era su realidad. Les corrían de su trabajo simplemente por ser cristianos. No por ser impuntuales, flojos, rezongones o algo así. Simplemente porque no compartes lo que nosotros creemos fuera. Y se supone que es ilegal. Pero ¿quién te hace caso? Y eso es lo peor que te podía suceder en los 80. ¿Ok? Entonces, Yosef Nadarkhani, ese pastorcito en Irán, que tú y yo no conocemos, él tiene 34 años y tiene 2 hijos. ¿Alguien aquí tiene 34 años? Ahí está uno, Yair tiene 34 años. Otro así, otros. ¿Y 2 hijos por ahí? Imagina, Yair, tienes 34 años y no conoces a tu hija. Y tu mujer no sabe si te vuelve a ver. ¿Alguien más tiene 34 años? Igual, ¿qué? ¿Y no sabes cuándo puede, y no ves a tus hijos ya, y no ves a tu marido, y no sabes qué va a suceder? Ya le pueden ejecutar, ya está, la última apelación ya se agotó. Está sentenciado a muerte
simplemente por ser cristiano, no por romper ninguna otra ley, y lo pueden ejecutar hoy, mañana o de aquí a 2 años. No hay un estatuto que gobierne cómo se implemente su sentencia. Entonces lo pueden tener así suspendido en un hilo. Y su esposa de un día para otro, de un año para otro, no sabe si es viuda o no. No sabe si sus hijos son huérfanos o no. Y así te pueden tener. Ok, entonces vamos a orar por él. Y mi pastor está en camino a Irán, porque eso ya no es un asunto político. Irán tiene una postura religiosa en que lo que más quieren es provocar una guerra. Y por eso el desarrollo de capacidad nuclear, militar y todo eso, provocar una guerra, porque la creencia es esta, que el 12º imán va a aparecer cuando son atacados los fieles. Y va a vencer y destruir a los que atacan a los fieles, que en este caso son los de su denominación de Islam, y los va a vencer y destruir, y el resto del mundo se va a convertir. Suena mucho como la visión que algunos tienen de la venida de Jesús, que viene para mostrarnos que Él es de nuestro equipo. Y entonces no les importa. Sí, ustedes y cuántos más. Así, es un desafío. Y Naciones Unidas y varios gobiernos del mundo, los Estados Unidos mantienen una postura pasiva, vergonzosamente pasiva, pero México y otros países están diciendo, eso está mal. Pero dicen, ajá, ¿y qué van a hacer? Entonces no es un asunto político, presión política, presión militar no va a resultar. Lo que se necesita es que el mismo Dios que abrió la puerta de la cárcel a Pedro, el mismo Dios que estuvo con Sadrach, Misach y Abednego, los amigos de Daniel, en el horno de fuego, el mismo Dios de estos esté con Yosef. Porque un hombre va como embajador de Cristo, no de un gobierno humano, a decir, por favor, dennos ese hombre y su familia, suéltenos. Hagan algo justo, digno y bueno. Sean nobles, sean humanos. Y es un milagro porque no quieren ser ni nobles, ni humanos, ni buenos. O sea, ¿qué haces? No les importa. No piensan ganar nada por hacerlo. No hay ninguna utilidad en hacer ese acto de compasión. Entonces, ¿qué? Pero podemos orar. Herodes metió a Pedro en la cárcel. Él estaba de ganar si mataba a Pedro porque había matado a Jacobo, el hermano del apóstol Juan, el otro apóstol. Entonces encarceló a Pedro pensando, órale, ya por fin la gente me va a querer. Y Dios le sacó a Pedro de la cárcel, un milagro. ¿Estás dispuesto a pedirle a Dios que haga un milagro, que haya una intervención tan sobrenatural que todo el mundo tenga que decir, Dios hizo algo aquí, es increíble? Entonces vamos a orar por él porque él está Yusef Nadarkhani y su familia están en diversas pruebas. Esas son las pruebas que ellos vivían. Y él está en las pruebas que la gente que recibió esta carta de Pedro estaba viviendo. Y era para esta gente esta palabra. Y que ellos pudieran, Yusef no ha visto a Jesús. Y sin haberle visto le ama. Y confiesa a Jesús como su Salvador, igual que tú y yo. Y creyendo en Él, se alegra, salta de gozo. Y nosotros estamos, no, pero eso de mostrar emoción no es espiritual, es emoción. Vamos a hablar de eso a rato, acerca de Jesús, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe. No el fin de vuestro gozo, no el fin de acciones, cursos que tomas o algo así, sino el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Señor y nuestro Padre, te estamos pidiendo esta hora por Yusef Nadarkhani y su familia, Señor, que si tú quieres que tu siervo testifique de ti fuera de cárcel, que ya no siendo prisionero, sino caminando libre, que pueda testificar de ti, porque ya testificó bien de ti frente a la muerte, frente a la condenación de sus semejantes. Y sus hijos tendrían el honor de saber que su papá fue fiel siervo tuyo.
pero no lo van a conocer si tú no lo sueltas. Y pedimos por esta familia que no es nadie en este mundo, que tú intervengas y hagas un milagro. Te pedimos por el pastor Mike McIntosh, que también tú le des un salvoconducta, que le abras puertas en Irán para hablar con las personas que pueden simplemente con un tache de pluma dar libertad a ese hombre. Porque él va como embajador tuyo, no de parte de un gobierno ni organización social, sino simplemente en el nombre de Jesucristo. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo, que le des buen éxito. Y glorifica tu nombre, Señor. Ya lo has hecho. Y si Yusuf ha de entregar su vida por ti, también ya te has glorificado en él. Pero si quieres hacer esto más, nosotros aquí seríamos testigos del caso para decir hasta a nuestros nietos lo que tú una vez hiciste cuando tu pueblo clamó a ti, y te estamos pidiendo, Señor, te suplicamos, ten misericordia, extiende tu diestra, Señor, y muestra tu poder. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y cuando sacaron a Pedro, este mismo Pedro, de la cárcel, fue un ángel en la noche. Pedro creía, típico Pedro, creía estar soñando, así bobo, no entendía nada de lo que estaba pasando hasta que ya era un hecho. Y me identifico muy fácilmente con Pedro porque normalmente no me doy cuenta de lo que Dios está haciendo hasta que casi se acabó. Y como que siento que llego tarde a la conversación y no sé de qué se trata. Pero Dios sí, y sacó a Pedro de la cárcel. Pero estaban orando mucho por él. Y Mike McIntosh pidió a miles que estén orando para esto, porque solo un milagro lo va a hacer. Pero, volvemos a versículo 8. Dice, ¿a quién? Hablando de Jesús, ¿a quién amáis sin haberle visto? En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Ese gozo inefable, el alegrarse, el saltar de gozo, de gusto, por un gozo inexpresable y glorioso. Y glorioso es aquí cargadísimo de gloria, o sea, lleno de gloria. No nada más como que le echan un spray doradito, no, estamos hablando de empapado de gloria, un gozo empapado de gloria. Y tenemos que ver, bueno, ¿de qué se trata esto? Vamos, por favor, al libro de los Hechos, cuando sueltan a Pedro y Juan del concilio, fue sanado un cojo de nacimiento. Capítulo 3 de Hechos empieza diciendo cómo Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, que es de la oración, y eso era de larga costumbre. A las 3 de la tarde quemaban incienso y el pueblo se juntaba ahí en ese momento para la bendición que sale el sacerdote después de quemar el incienso y orar. Y van Pedro y Juan. Interesante, ¿no? A veces decimos, no, pero esas son tradiciones. Estos hombres trastornaron el mundo. Entonces a veces creemos que somos muy superiores porque según nosotros, no somos litúrgicos. Pero saludamos así. Eso es liturgia. O sea, son modos y estilos que adoptamos, que aprendemos de otro y así. Son nuestras pequeñas tradiciones de vestir mezclilla. Cuando yo era niño, no llevabas mezclilla a la iglesia y sin corbata no te presentabas. Y no éramos bautistas ni siquiera, ¿ya ves? Entonces no empieces con tus prejuicios. Pero era porque en esa época eso era la forma de mostrar que estabas consciente del lugar a donde ibas y qué se hace en ese lugar durante ese tiempo. Entonces Pedro y Juan iban, como todos los demás nos dicen, ahora no somos judíos, seguían siendo judíos, pero eran discípulos de Jesús, entonces iban al lugar donde se ora. Y eso es muy importante detalle, porque van no con un plan, vamos a hacer una noche de milagros, pegar pósters, repartir volantes, invita a tus amigos inconversos y tráelos aquí y sanidad. No, sino iban a orar y sucede otra cosa.
atraviesa esto en tu camino, un cojo que lo llevaban diario a pedir limosna en la entrada de los atrios del templo. Queda sanado, se alborota la gente porque todo el mundo, él era ya icónico en ese portal para entrar al templo, o sea, todo el mundo, es parte de la decoración. Entonces, que sea sanado, y qué interesante, va andando y saltando en el templo. ¿Por qué? Porque tiene gozo, Dios lo sanó, nació cojo, nunca tomó un paso en su vida. Pero nosotros luego estamos así, bueno, voy a adorar a Dios. Entonces estamos nomás secando nuestro esmalte para uñas. Y este hombre que nació cojo, que salió del vientre y nunca pudo pararse ni caminar, lo llevaban y ahí lo depositaban como un bulto y pedía limosna. Y yo conocí uno así que tenía la condición que eso representa, y es muy feo, porque si está en el sol, ahí se queda. Y se tiene que ir arrastrando con las manos, como un caracol. Y si tiene hambre, si necesita usar el baño, está a la piedad de quien pase y lo quiera ayudar. Se llamaba Rafael, mi amigo. Y en versículo, llegan, lo sueltan, les amenazan que van a morir si siguen predicando en ese nombre. Y al final llegan, versículo 23, salen del concilio Pedro y Juan, vieron que ellos, los del concilio vieron que ellos eran sin letras y del vulgo. Entonces no tienes que ser muy erudito o preparado para ser usado por Dios, pero subían a orar. Sí sabían a dónde acudir para saber qué hacer y cómo hacer y recibir con qué hacerlo. Entonces, versículo 23, y los reconocían, dice, que habían estado con Jesús. Ahora, si a Yusuf Nadarkhani lo condenaron por ser cristiano, ¿podrían juntar testigos y evidencia contra ti como para decir, a ver, prisionero, y te paras aquí? ¿Está usted acusado de ser cristiano? ¿Yo? No, no es una religión, es una relación. Y ahí empiezas con todos tus desvaríos y excusas tratando de esquivar. ¿Sabes qué es una religión y qué? Es blasfemia. No es una relación. Sí, Jesús es mi amigo, pero no es una relación. No lo conocí en Facebook. Vino y me sorprendió y me tiró de mi caballo cuando yo estaba enojado con él y con todo el mundo. Y me tiró y dice, ¿y qué? Eso no es una relación, es una confrontación. Entonces, si quieres decir, no, el cristianismo no es una religión, es una confrontación. ¿Quieres conocer a Cristo? De repente ya cambia totalmente la postura, porque la gente está, cálmate. Pero estoy saltando de gozo. ¿Por qué? Vivía en un hoyo, negro y lleno de bichos, y me sacó. Y voy a gritar, y voy a cantar, y voy a respirar, y voy a saltar de gozo porque me sacó de un hoyo. ¿De dónde te sacó tú? ¿De un spa? No, estabas perdido. ¿Sí o no? Bueno, ok. Shh. Versículo 23. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos, Pedro y Juan, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y eran amenazas. Y ellos, habiéndolo oído, los demás, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, vamos a escribir al alcalde municipal, vamos a juntar firmas para el diputado. Tengo un amigo que es hermano en Cristo, que es abogado, y él va a meter un oficio. ¿Es lo que dijeron? ¿Ves? Ellos no lo veían. Se volvió un asunto político, pero ellos no lo vieron principalmente como un asunto político. Y entendieron, pero ¿ves lo que dicen? Dice, ellos habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra
Y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Entonces el pleito no es conmigo, no es contigo. Si alguien tiene un pleito con el cristianismo, finalmente su pleito es con Cristo. Entonces tú no tienes que ser el abogado de Cristo, tú eres testigo. Deja que el Espíritu Santo sea su abogado cuando acusan a Cristo de no ser rey y de no pertenecerle cielos y tierra a Él. Cuando le acusan, cuando ya están enojados porque Jesús viene, interrumpe la historia humana y toda esta triste novela trágica, humana. Y no queremos que este reine sobre nosotros. Deja que el Espíritu Santo sea el abogado y que te llame como testigo. Eso es. Entonces se juntaron contra él. Versículo 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Esta gente vivía después en catacumbas, en cuevas, vivían separados de su familia. Puedes leer en 2 Corintios 6, por ejemplo, lo que había sufrido Pablo: cárceles, naufragios, le palearon, le apedrearon, le engañaron, falsos hermanos, nomás viendo en qué forma le podrían enredar y tener con qué acusarle para sentenciarle a muerte. Y dices, Pablo, creo que tu forma, tu onda de ser cristiano no está bien. Y si Pablo viviera hoy, no lo estarían invitando a dar conferencias. Vamos, tenemos un campamento juvenil. Vamos a hablarle, invitar al hermano Pablo. Él inspira a los jóvenes, sí, como Timoteo y Tito. Y dejaban todo para seguir a Jesús. Ir a la cárcel también. ¿Dejarías a tus hijos ir a esa conferencia? Sí, el apóstol Pablo viene y va a inspirar a los jóvenes a dejar todo, su carrera. Ya no escribir a mamá y papá, estar en cárceles, en naufragios y que los golpeen con palos. ¿Dejarías a tus hijos servir a Jesús de esta manera? Entonces, ¿por qué los traes a Club Semilla? No, que el mundo los tenga. Porque tú no los quieres dar a Jesús como Él lo pide. Hoy está regando muy fuerte la navaja, ¿verdad? Ok. Pero ellos se veían en manos de Dios. Pablo, cuando escribe de estar en la cárcel, dice, Pablo, preso de Cristo, no preso de Roma, no preso político que me falsamente acusaron, no es justo, ayúdenme. No, soy preso de Cristo. Él me envió a esta celda con este cepo y con esta cadena y con esta paliza y estos latigazos y estos insultos. Jesús me envió aquí, venga. ¿Podrías? Si unos hombres de negro subieron aquí y si ellos me agarraran, me arrastraran a mí, ¿podrías estar bien? Ay, pero el pastor, ¿quién nos va a aconsejar? Sucede todo el tiempo en otras partes del mundo eso. Pero ellos, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y decimos, órale, sí, y quebra sus dientes. Haz que Herodes resbale en una cáscara de plátano y se desnuque. Y ya se acabó la persecución. Yo oigo gente casi pidiendo cosas así. Quítale eso, Señor. Haz que se le olvide. Así como que algo Jedi, así, boom. Estos no son los droids que buscabas. Estos no son los cristianos que perseguía. Y fíjate, no se les olvida. Y siguen afilando sus cuchillos. Y tú y yo confesando por fe y declarando por fe y victoria en el nombre de Jesús. Y están poniéndole filo. No responden a eso. Pero mira lo que sucede. Mira sus amenazas. Y conceda a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. No pidieron ser librados de esa aflicción. Sin haber visto a Jesús, lo amaban y se alegraban, saltaban de gozo, con gozo inexpresable y bien cargados de gloria. Eso no es natural, eso no es humano. El ser humano no responde así al peligro, a los insultos, al dolor físico y emocional.
El ser humano no responde de esa manera con estas cosas. Es algo divino que estaba manando dentro de ellos. ¿De dónde vino? Cuando recién yo me convertí, yo iba a una iglesia y me metí, por cierto, en un grupo de navegantes. Ahí estoy estudiando, me discipuló, Cristo el centro, etcétera, todo, memorizando textos y todo lindo. Me acuerdo mi primera Semana Santa, voy en domingo de resurrección y estamos cantando Él vive, resurgió, y digo, es cierto, Cristo vive, pero leo esto en Pedro, gozo inefable y glorioso, y digo, eso no lo tengo. ¿Ellos lo tienen? ¿Cómo? ¿Dónde se consigue? ¿Qué fumaron? Yo quiero saber. Y en una ocasión, en una predicación, era una iglesia presbiteriana. Casi toda la gente con pelo blanco y un chavo de 16 años sentado así, con su Biblia así. Y yo tenía mis prejuicios de denominación, que no, porque me decían que ya estás lleno del Espíritu Santo. Y digo, pero yo no siento que haya sido derramado su amor en mi corazón así como un río. Y no siento, no puedo decir que hubo esto y ahora hay esto, como que un antes y después en cuanto a gozo inexpresable y glorioso. Yo no puedo decir eso, pero digo, bueno, mientras no me echen a la calle y no se dan cuenta que soy un falso, un incompleto, un extraterrestre, voy a cargar mi Biblia, sonreír, Dios te bendiga, y ojalá nadie se dé cuenta. Pero ¿a quién se lo digo? Pues se lo decía a Dios. Y Él dice, sí, yo sé que tú, trasfondo, yo sé que esto y todo, sí, pero ¿sabes qué? Ten. Y descargó un torrente de gracia y amor, gozo inefable, poder de lo alto, para empezar a ser como veía en la Biblia que uno puede ser. Y nunca vi, como que no fue que 5 minutos antes como que me súper arrepentí, y no fue que como que puse en orden mi Biblia, por fin ya sé esto, ya tiré todos los boletines viejos y ya mi Biblia está limpia y sin polvo, sino simplemente estaba, Señor, no puedo vivir, necesito más de ti. Esto no funciona. Algo pasó mal o no me llegó o no sé qué, pero quiero más de ti. Quiero lo que veo en la Biblia. Aunque vaya yo con Pedro y Pablo a la cárcel, pero me muero de sed. Y después supe que eso realmente era el caso de casi todos. Igual estaban de hipócritas fingiendo que estaban bien y plenos y todo el rollo. En fin, Hechos 4, mira sus amenazas, versículo 29, conceda a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios. Que se hagan, no es que yo haga, sino que se hagan, no importa, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús, de manera que todos puedan decir, sí, es cierto que Jesucristo vive. ¿Por qué bajaban de las gradas en los estadios cuando los cristianos estaban formados y las rejas así, y los leones y lobos y todo eso, y así, y están por levantar la reja y la gente veía a los cristianos con gozo inefable y glorioso, y los veían así abrazándose, y así bajaba la gente de las gradas a decir, dime, ¿quién te dio lo que tienes? El que ahora es conocido como San Mauricio fue un centurión romano, y les tocó exterminar un pueblo que se había convertido al cristianismo. Y entonces como centurión tenía que presidir, y lo que estaban empezando a hacer nomás para humillarles y hacerles así, bueno, les vamos a mostrar misericordia, vamos a diezmar. Entonces forman a todos los hombres, y cada décimo, 1, 2, 3, número 10 lo sacan y lo decapitan. 1, 2, 3, otro, ¡plas! Entonces tú estarías como hombre formado, 7, 8, 9, por ser cristiano. Y Mauricio, el centurión, está viendo, hombre de guerra, endurecido, rudo, y ve todo eso. Y se quita la armadura, entrega su espada, su insignia, al teniente de los romanos.
y se forma con ellos. Yo quiero lo que ellos tienen. ¿Quién les dio esto? Es más sólido, pulsante, que luz que alumbra una cárcel, que abre boca de mudos, que hace cojos saltar, que abre cárceles. Y tú sabes de qué cárceles estoy hablando. Gozo inefable y glorioso, sin haberle visto a Jesús. Mientras extiendas tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. No se caían, no estaban hablando en lenguas. Simplemente de ahí en adelante estaban sin miedo y sin tropiezo diciendo lo que había que decir, lo mismo que Pedro y Juan en el concilio. Dando razón por la esperanza que hay en ellos. O sea, ¿qué fumaste? Es el gozo del Señor. Me perdonó. ¿Estás loco? No. Bueno, parece que sí, pero es gozo. Y yo caía mal a todos mis amigos. ¿Ya les caíste mal a los tuyos? Bueno, sí, pero no por gozoso. No quieren lo que tú tienes por bibliazos. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Pero quieren lo que tú tienes por el gozo inexpresable y glorioso que Dios nos da. Y entonces dices, bueno, ¿sabes? No lo fumé, lo leí. Lee. Entonces ya quieren leer lo que tú lees para tener lo que tú tienes. ¿Te podrían acusar y condenar de ser cristiano? ¿Tendrían suficiente evidencia? Aquí dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. A mí me habían enseñado que automáticamente ya soy lleno del Espíritu Santo. Bueno, vamos a capítulo 6 aquí en Hechos. El problema con eso es que si ya estaban llenos del Espíritu Santo, ¿cómo dice que ahora son llenos del Espíritu Santo? Quiere decir que 5 minutos antes, cuando empezaron a orar, no era y ahora sí es. Entonces, no es automático y no es todo el tiempo y constante. Y capítulo 6, ya el número de discípulos era tanto que había problemas estructurales y organización. Estaban desatendiendo a algunas viudas en las despensas que repartían. Y los apóstoles, en versículo 3, les dan, ok, pues vamos a hacer eso. Escojan a 7 varones. Dice, buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Ahora, podríamos decir, ok, de buen testimonio, así, así, tú, sí, porque franco, sincero, derecho, puntual, servicial, amigable. Ok, sí, todos hablan bien de ti. Eso lo podemos ver, hasta un marketing podría hacer eso sin siquiera consultar la palabra de Dios. Decimos nada más a una empresa, quiero que nos busques en recursos humanos a 7 hombres que sean amables, presentables, puntuales, fieles, serviciales. Ok, y ya nos lo entregan en menos de un mes, ya estos son los 7 varones. Pero dice, llenos del Espíritu Santo. Ahora, vamos a decir, porque son muchos, vamos a decir nada más los hombres de esta sección que se pongan en pie, los hombres. Vamos a escoger de entre ellos a 7 que sean llenos del Espíritu Santo, entre otros atributos. ¿Cómo lo sabemos? Pueden tomar su asiento. Gracias. Se ve muy bonito. ¿Cómo lo podemos saber? Porque dicen amén, aleluya durante el sermón. Porque siempre sonrientes. Porque cuando llegan a la reunión saludan a todos. Cualquiera puede hacer eso. Es un criterio que les ponen y cómo es que para ellos había una forma de reconocer la plenitud, llenos del Espíritu, la plenitud de Dios en ellos. Y es interesante, tenemos 2 formas el día de hoy. Unos que lo hacen aunque no, y otros que aunque sí lo tratan de ocultar. Es algo curioso para mí. Vivimos en pleno siglo XXI. Pero es entre lo demás que tenían que conseguir. Ahora, después de Hechos, vamos a Romanos, enseguida, Romanos capítulo 5. Romanos 5, versículo 5. Y está dando aquí frutos de justificación. Simplemente justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. O sea, ya no hay pleito, reconciliados, justificados por Él y reconciliados con Él
por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice que tenemos entrada, estamos firmes en esta gracia, nos gloriamos, presumimos gozosamente de la esperanza de la gloria de Dios y nos gloriamos, versículo 3, en las tribulaciones, presumimos gozosamente de las tribulaciones. ¿Cuántos se jactan que este año ganan menos que el año pasado? Nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Cuántos que su empresa, pequeña o mediana, depende de clientes que quieran gastar dinero? ¿Cuántos se gozan hoy porque hay menos clientes? ¿Por qué? Dice, nos gloriamos en las tribulaciones. Ok, entonces, pero en fin, estamos todos en un proceso de aprender, ¿verdad? Versículo 4. Y produce la tribulación paciencia, y paciencia prueba o carácter. Prueba produce esperanza. Versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido, ¿qué? Derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y yo he visto hermanos y hermanas en Cristo que están muy bien, muy sana doctrina, tienen de veras, o sea, ejemplares, pero no parece haberles dado ningún provecho el ser salvo. No tienen gozo, pero tienen todo en orden. Podrían presentar un Ceneval de cristiano y pasar así, completo, todos los puntos. Pero no les daría gozo hacerlo. Entonces algo falta. Dice, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Derramado como torrente. No nada más vertido como llenas un vaso, sino de manera que simplemente tomas una jarra de agua de horchata y un vaso y volteas así toda la jarra de horchata sobre el vaso. No cabe en el vaso, se derrama en toda la mesa y se escurre en la mesa. Como dirá el profe, no, me mojo, te mojas, él se moja, nosotros nos empapamos, vosotros os empapáis y ellos chorrearon. Así, y eso es lo que está diciendo aquí, como torrente derramado, o sea, te empapas, chorreas. ¿De qué? Del amor de Dios, derramado. Vamos a Juan capítulo 7, antes de Romanos, Hechos, y antes de Hechos, Juan capítulo 7. Y en el día de expiación, Juan 7, el último y gran día de la fiesta era la fiesta de tabernáculos. Y es cuando recordaban sus jornadas en el desierto y traían los frutos. Al final de la cosecha traían los frutos, porque en el desierto nunca había cosecha, nomás andaban así con el maná para comer. Entonces traían los últimos frutos de la cosecha y era de varios días, y el último día era el día de expiación. Y dice versículo 37, Juan 7, 37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y parte de lo que hacían en esta fiesta era recordar, y hacían ruedas. Y las doncellas hacían una rueda y caminaban así, y los muchachos hacían una rueda y caminaban en sentido contrario. Era una forma de pasear y cerrar el ojo y demás. Pero entre eso están haciendo, entonces toman de la mano y cierran el círculo y hacen atrás y están recordando cuando ¡pras!, brotó agua de la roca. Y Jesús está, y en ese día se para y dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Está diciendo que yo soy la roca de donde brotó el agua en el desierto. Cuando Moisés me golpeó, di el agua al pueblo. Entonces, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, y yo busqué la Escritura, fíjate lo que va a pasar. Como dice la Escritura, de su interior correrán ríos, plural, de agua viva. Y él está refiriéndose, ligando lo que pasó en Éxodo 17 y lo que pasará proféticamente en Ezequiel 47, que el río va a brotar desde debajo del altar. Y a partir de la ascensión de Jesús, y viene el Espíritu Santo a vivir en nosotros y testifica a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, dice, vuestro cuerpo es el templo de Dios. Entonces es de su interior, porque es el templo y hay un altar. Y empieza a brotar agua de vida desde nuestro interior.
ríos. Entonces, y ellos así, bien fácilmente lo relacionaron. Y nosotros decimos, ¡ay, qué bonito! Ríos de agua viva. Pero no entendemos realmente. Pero ya viendo, como dice la Escritura, Él se refiere a la profecía en Ezequiel y en Zacarías, y ligando eso con lo que había pasado con Moisés en el libro de Éxodo. Entonces, esto dijo, versículo 39, esto dijo del Espíritu Santo, el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Y en Ezequiel dice, mira, y entonces ve y dice, ve, hijo de hombre, ve y mide el agua. Entonces está aquí hasta los tobillos. Entonces ahí estamos así, secando nuestro esmalte de uñas. Pero eso es así como que, aquí estoy. Pero después llega hasta las rodillas. ¿Y qué está diciendo? Ya afecta. O sea, ya o sigues la corriente de esta agua de vida que te está marcando un rumbo, o tienes que resistir. Y puede ser que tú tengas ya mucho tiempo resistiendo al Espíritu Santo, que te testifica que eres hijo de Dios, que te convenció, te redarguyó, te convenció de pecado, de justicia y de juicio, te trajo a los pies de Jesús, te dijo, este es tu Salvador, creíste, recibiste vida eterna, estás reconciliado con Él, pero dices, gracias, mi orgullo no me permite depender más de ti, yo de aquí ya camino solo. Y tienes miedo de perder el control, que algo puede suceder, porque has visto, quizás en YouTube, no es que en algunas iglesias les hacen esto. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Nunca tuviste el control. Tienes el control de tu tele, quizás. Nunca tuviste el control. Y dice Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza. Créeme, aquí no tiramos a la gente porque no lo vemos en la Biblia así. Aquí no te decimos, mira, mueve tu mandíbula, ya estás hablando en lenguas. Qué ridículo sería. Imagina a Jesús haciendo eso. Nomás no cabe. Pero ese anhelo, esa sed, que nada más estás viendo, estás captando, y tu boca está seca de sed y estás, daría todo lo que tengo para saciar esa sed. Gozo inefable y glorioso. Luz que alumbra la oscuridad y abre mi boca en alabanza y suelta mis manos y mis pies. Y puedo pararme y alzar mi cabeza, llenar el pecho y decir, te alabo, Señor, Dios de los cielos y la tierra, y me has oído y me has salvado. Eso es lo que Dios está diciendo. Es eso. Que puedas correr, que puedas volar, que puedas ser un creyente. Y no nada más estar, soy creyente desde hace 8 años, gracias a Dios. Nadie puede decir que me ha dado provecho o gusto ser cristiano, pero sí soy cristiano por la misericordia de Dios. No, un río, algo que quita las obstrucciones, que se ríe de ti, ese río, y te empuja, y te sangolotea, y aprendes a nadar. Porque llega hasta el pecho y al rato ya no tocas fondo y ya vas nadando en ese río y diciendo, ya no me importa. Tenía sed, ya estoy saciado. Tengo gozo inefable, lleno de gloria. No necesito explicarte, pero te lo puedo convidar. Y es eso es irresistible. O te mandan a la cárcel y te ahorcan, o quieren seguir también a Jesús. Uno el otro, inconfundible. ¿Provocas así a la gente? ¿Así una sed mortal? Es gozo inefable y lo puedes tener. Pero Jesús dice, no, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Gozo inefable, lleno de gloria. No le has pedido. No, es que no quiero estarle chocando. La esperanza no avergüenza. Él no te dio esa sed para dejarte en un desierto
fingiendo, tratando de aguantar. Te dio esa sed para que Él pueda decir, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y tú digas, yo sí tengo sed. Aquí estoy, Señor. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos ha sido dado. ¿Qué tal si oramos? Señor, te pedimos este día que tú obres en nosotros y has confrontado nuestro entendimiento y quizás prejuicios y has rascado, Señor, nuestros oídos y corazón y alma y temblamos porque nos damos cuenta que sí, morimos de sed. Y hoy, Señor, al tomar tu cena, la cena del Señor, y tomar el pan y la copa y recordar la muerte de Señor Jesús hasta que Él venga, y recordar el sacrificio que produjo reconciliación y nos trajo a ti, y dio paz, y dio fin a nuestra búsqueda. Y la noche que Jesús se fue, dijo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, enviaré el Consolador y voy para prepararles lugar. Y hoy declaramos y proclamamos con el pan y con la copa que Jesús murió y viene, y que mientras envió la promesa del Padre, el Consolador, el Paracletos, llamado a estar junto a nosotros, ríos de agua viva, gozo inefable y glorioso, que alumbra nuestra oscuridad y nos hace saltar muros y perseguir. Y Señor, confesamos que no podemos hacer esto sin ti, no podemos echar una porra y producir este gozo. Y necesitamos, Señor, y te pedimos que simplemente hagas lo que dice tu palabra. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.